Ok, buenas tardes, ¿cómo está licenciada, compañeros? El día de hoy vamos a tratar de explicar la ley de transformación agraria, que es el decreto 1551. Primero vamos a hablar sobre el precedente histórico que tiene esta ley. Y no sé si sabemos, pero si saben, pero en Guatemala, en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, fue el primer precedente que se hizo una reforma agraria en el país, donde realmente se le estaba tratando de dar ese lugar a los campesinos, a la gente trabajadora, al pueblo. Obviamente que, como sabemos, está el precedente del gobierno de Juan José Arévalo, que él también hizo bastantes horas sociales, fue el fundador del ITS, y bajo esa línea continuó Jacobo Arbenz Guzmán, tratando de poder apoyar al campesino, cosa que le salió bastante caro porque tuvo que irse exiliado del país, ya que se estaba enfrentando a los terratenientes y transnacionales como la United Fruit Company, que eran compañías poderosas y monstruos grandísimos de ese momento, que básicamente nos tomaban a nosotros como que fuéramos una finca o una colonia en nuestro país. Y por eso fue que fue el decreto 900 de la reforma agraria, donde se le despojaban se le quitaban las tierras ociosas a estos grandes terratenientes para dárselos a los campesinos. Y por eso tuvo que irse exiliado Jacobo Arbenz. Luego entró en su lugar Carlos Castillo Armas, y con él vino el decreto 559, que Estatuto Agrario del Gobierno de Carlos Castillo Armas, que esta ley fue derogada por la ley que vamos a ver a continuación, que es la Ley de Transformación Agraria, la que estábamos mencionando. Y también, como sabemos que esta ley fue promulgada en 1962, el 11 de octubre, y entró en vigencia el 3 de noviembre del mismo año, podemos decir que es una ley que ya tiene bastante tiempo, y por lo mismo sabemos que ha sido reformada varias veces. Como una de sus reformas podemos decir que fue reformada por los decretos 2780 y 5492, ambos por el Congreso de la República. Asimismo, el decreto 12297 del Impuesto Único sobre los Inmuebles derogó el régimen de tierras ociosas, contenidas, como ya sabemos, del artículo 12 al 39 de la presente ley que estamos estudiando. O sea que si queremos estudiar más a fondo sobre tierras ociosas, no vamos a ya ver en esta ley, sino que nos vamos a dirigir al decreto 12297 de ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. ¿Qué más podemos hablar sobre esta ley? Y los objetivos básicos del programa de transformación agraria que se estaban trazando en ese momento, fue en el gobierno de Manuel Irigoras Fuentes. Como ya habíamos mencionado el presidente, esta ley se promulgó para tratar de apaciguar un poco las aguas, porque ya se venía un conflicto armado interno, porque obviamente vinieron los transnacionales, Jacobo Arbenz le quitó las tierras, luego Castillo Armas se las devuelve, entonces ya había una conformidad con los campesinos, la gente trabajadora que quería, pues, valga la redundancia, trabajar sus tierras. Viene Manuel Irigoyen Fuentes, para no enfrentarse, no ponerse en contra de Estados Unidos, intentar la manera de como que tapar el sol con un dedo y venir y ayudar aparentemente a los campesinos, saca esta ley. Pero si nos ponemos a analizarla a fondo, realmente no le está dando, así como se hacía en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, donde él venía, despojaba el exceso de tierras que tenían ellos, y él se da cuenta que no estaban trabajando, entonces ¿para qué las quieren? Él venía, se las daba a los campesinos. Aquí en esta ley no es como tal. O sea, sí hay posibilidades de que puedan adquirir tierras, pero no es tan fácil, y tampoco se les puede despojar las tierras tan fácil a estos grandes terratenientes como se hizo en ese gobierno. Pero aquí, ¿cómo se llama? Los objetivos era la colonización de nuevas áreas para incorporarlas al desarrollo del país. O sea, también se buscó la transformación de las estructuras sociales en lo referente a la tenencia y explotación de la tierra. La nueva ley revisó el concepto de parcela, la que definió como patrimonio familiar, con una extensión no menor de 28 manzanas, destinadas al sostenimiento de una familia, se consideraba indivisible e embargable. La ley antes citada fue objeto de posteriores modificaciones.
como la que ocurrió en 1966, se dispuso que las fincas rústicas propiedad de la nación o de los bancos del Estado pudieran ser adjudicadas gramáticamente o cooperativamente o por cooperativas agrícolas. ¿Y qué es lo que vino a hacer esta ley? En el considerando cuarto, bueno, vamos a leerlo para que puedan saber un poco más, que nos habla de esta forma, que dice: es conveniente dotar a la República de una ley que norme la garantía constitucional a la propiedad privada. O sea que esta ley lo que está buscando es garantizar la propiedad privada. Y realmente sabemos que en nuestro país quienes tienen la mayor cantidad de las riquezas está concentrada solo en un sector, que es obviamente la clase alta, las élites que tienen la mayor riqueza en nuestro país. Y que no. Ok, estamos hablando sobre el régimen especial para fincas rústicas, propiedad de la nación. Está en el artículo 134 de la ley presente que estamos estudiando. ¿Y qué entendemos por esto? Entendemos que las fincas rústicas que son del instituto o están siendo destinadas para el instituto, pero hay algunas que no están siendo utilizadas. ¿Y qué pasa con ellas? El artículo explica de que estas fincas pueden ser explotadas por la nación a través del organismo legislativo. Pasan por ese organismo y son aprobadas. ¿Y qué pueden hacer con ellas? ¿Qué se pueden hacer con las fincas rústicas? Podrían hacerse un tipo de... Pueden ser explotadas por ellas. ¿De qué manera? Una, pueden venderlas a empresas privadas para viviendas o para empresas industriales. Por ejemplo, cuando urbaniza, un ejemplo podría ser una notificación, es una empresa. Cuando la están urbanizando, el Estado puede ganar de manera efectiva la venta de la propiedad o del bien, o podría también participar en las acciones. Y el Estado puede participar hasta un 49% de las acciones dentro de la sociedad. Accionaria se le puede denominar a esto. ¿Qué más de qué otra forma puede explotar el Estado? También se puede explotar de manera de arrendamientos. El Estado puede arrendar los bienes y puede ser un beneficio económico para el Estado. Pero también podemos decir que esta ley, y hablando en términos generales, también se me olvidaba explicar los bienes de la nación. ¿Qué entendemos por bienes de la nación? En el artículo 147 lo encontramos regulado, que dice: además de los bienes rústicos que enumera el Código Civil, pertenecen a la nación los excesos que resultan de los terrenos de la propiedad particular, cuando sean sometidos a medida o remedida. ¿Qué sucede con este tipo de situaciones? Por ejemplo, a veces hay momentos donde alguien ocupa un terreno o una propiedad. Resulta que sus colindancias llegan a cierta medida, pero da la casualidad que quizás son 5 o 10 metros, o puede ser más extensión territorial, pero no aparece dentro de la escritura y no le pertenece tampoco al colindante. Entonces ese espacio de tierra le pertenece al Estado. Obviamente el Estado no va a estar peleando por 5 metros o 1 metro que pueda quedar entre los colindantes. Lo que usualmente sucede es que el colindante viene y lo toma. Pero si son extensiones más grandes de tierra, ahí el Estado sí puede entrar y accionar y hacer valer su derecho. Como opinión personal sobre esta ley, yo creo que tengo un punto de vista un poco más socialista. Creo que esta ley no benefició a la teoría del campesinado, a los campesinos como tal, como sí lo hizo la reforma agraria del decreto 900. Más que todo, siento que esta ley vino a defender los intereses de los terratenientes o los grandes empresas transnacionales que estaban dentro de nuestra nación, para seguir explotando las tierras y seguir sacando beneficio de los intereses personales que tiene cada quien. Bueno, como otro punto
podemos decir que esta ley tiene un total de 261 artículos y como comentario personal, creo que sí se puede reformar varios artículos y tratar de beneficiar más a la población campesina, que sí, en Guatemala sabemos de que es un país de agricultura, un país que necesita bastante, o sea, su economía depende bastante de lo que hagan los agricultores, ya que no somos un país industrial, somos un país agricultor y estamos en ese paso de tratar pasar a ser un país industrial, pero aún no lo somos. Pero con eso quería terminar y decirles muchas gracias.